Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. El 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Alcohol, una efeméride promovida por la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca de los daños físicos y psicológicos que ocasiona el consumo de este tipo de sustancias en nuestro organismo. Es de vital importancia fomentar la responsabilidad en el consumo de alcohol, especialmente en los jóvenes. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud implementó el Sistema Mundial de Información sobre el Alcohol y la Salud con el objetivo de manejar datos referidos a la intensidad, así como a las características del consumo de bebidas alcohólicas, sus consecuencias sanitarias y sociales, así como la implementación de las políticas pertinentes. ¿Por qué se celebra el Día Mundial sin Alcohol? Pues en el siglo XX el alcoholismo fue declarado como enfermedad, siendo la principal causa de las 3,5 millones de muertes cada año, debido a los accidentes de tráfico que ocasionan, así como los traumatismos y discapacidades que afectan a unas 50 millones de personas. El consumo excesivo de alcohol ocasiona los siguientes riesgos, así como consecuencias para la salud, generando más de 200 enfermedades y trastornos físicos y mentales. Dificultades de memoria, enfermedades cardíacas y del hígado, cáncer de mama, boca, garganta, colon, hígado, laringe y recto, daño en las mucosas del aparato digestivo, aumento de la tensión arterial, accidentes cerebrovasculares, violencia e irritabilidad, dificultades de erección en los hombres, sensación de hormigueo en brazos y piernas, daños al feto durante el embarazo, también conocido como síndrome de alcoholismo fetal. Para muchos, el consumo de alcohol desde una edad temprana es una práctica social permitida e incluso exigida en ciertos círculos, propiciando que cada persona beba en promedio 8,4 litros de alcohol puro al año, lo que equivale a 2,2 litros por encima del promedio mundial. Que está pesado con lo que tiene arriba. Voy a coger mi foto. Con cuidado, ya no te la llueve. Ya te está con la otra cosa que la gaseosa, ¿ves? ¿La gaseosa? Veamos. Ay, no, que vuelva famoso la... Lo llamo y le digo, ve acá, lo estoy esperando. Porque como íbamos de salida, me dijo que El niño está chido. Claro, solo ya está podrido, la gente se prende de aquí. No, es que fue con él. Habla ahí con las manos arriba. Nunca se ha relajado, ¿no? Que se les...
Juan Carlos, usted lo mencionó hace unos minutos y es que las lluvias han golpeado fuertemente diferentes municipios de Cundinamarca. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Cómo van a ayudar a los damnificados? Damaris, pues en este momento lo que se tiene conocimiento es que son en total 72 municipios del departamento de Cundinamarca los afectados por esta fuerte crítica ola invernal en el país. Entre los municipios más afectados se encuentra Biotá, Nimaima, Sopó y Chocontá. Las emergencias por lluvias en Cundinamarca no cesan. La Calera, Caparrapí, Villeta, Nimaima, Sesquilé, Facatativá y Zipaquirá son los municipios más afectados. Tuvimos afectaciones en La Calera, además de la vía principal, con la afectación del tubo del agua potable, en Biotá, en Chocontá, en Nimaima. Son 72 municipios ya los que presentan algún tipo de afectación en esta época en nuestro departamento. Desde septiembre, según la gobernación, han ocurrido 39 deslizamientos, igual número de inundaciones, 22 crecientes súbitas y 7 vendavales que han dejado 2 personas muertas, 185 viviendas afectadas y 13 más destruidas. Asimismo, en el municipio de Suezca se han iniciado algunas socavaciones cercanas al río Bogotá, exactamente en el sector de Santa Ana. En el municipio de Anapoima también se han iniciado algunos socavones. Según el IDEAN, en esta semana continuarán las lluvias en el departamento. En este momento la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se encuentra acá en el puesto de mando unificado con las conclusiones de lo que ha sido la jornada de hoy. Ha dicho que mañana desde las 6 de la mañana se reanudarán todas las actividades de la búsqueda del vigilante Javier Velilla. Entre tanto, los habitantes de este sector y los integrantes de las juntas de acción comunal pues han tomado la decisión de hacer una junta general y de reunirse para exigir a las autoridades que tomen las medidas necesarias para aliviar toda esta situación que se viene presentando desde hace más de 2 años y que dicen ellos no se les han entregado los recursos para hacer los mejoramientos necesarios. Hay que decir también que los pronósticos del IDEAM dicen que en lo que queda de este año 2022 y hasta finales de enero del 2023 las lluvias se van a seguir presentando por el fenómeno de la Niña, por lo que recomienda tanto a las autoridades como a los habitantes en general de todos los sectores del país tomar las medidas necesarias. Esta es la información, regreso con ustedes a estudio Juan Carlos Giraldo, RTVC Noticias Conectados 24/7. 3.500 voluntarios participarán en el simulacro de evacuación de Hidroituango. El objetivo del ejercicio es fortalecer las capacidades de atención ante cualquier eventualidad. A las 9 de la mañana arrancará el simulacro de evacuación que sacará de sus hogares a 3.500 personas de 22 sectores de Ituango, Briceño, Valdivia y Tarazá. Específicamente las personas que se encuentran en las riberas del río Cauca. Este simulacro incluye niños, jóvenes, adultos mayores y lo que es importante es que todos podamos participar. Serán 3 horas de un ejercicio necesario para las autoridades de gestión del riesgo. Pero, ¿qué pasará con las otras poblaciones río abajo? Continuarán pues con sus actividades cotidianas en sus viviendas o en sus trabajos. Sin embargo, invitamos a todas las comunidades a que hagan parte de este gran ejercicio. La actividad estará liderada por los consejos municipales de riesgo de cada localidad para dejar una capacidad instalada de un número de personas cuando enciendan las turbinas en Hidroituango. Permanece la alerta por las lluvias en el país y los operativos de atención de emergencias continúan. Por ejemplo, se cumplen ya 24 horas de los intensos trabajos en La Calera, Cundinamarca, para recuperar los sectores afectados por una avalancha de lodo. Las ayudas siguen llegando. En los albergues atienden a personas damnificadas y sigue la búsqueda de una persona desaparecida. La vía La Calera permanece cerrada. Juan Carlos Giraldo, buenas noches. Situación a esta hora. Hola Damaris, televidentes, muy buenas noches. Pues en efecto la vía permanece cerrada más o menos a unos 800 metros del peaje de Patios. Hoy las autoridades contaron con un mejor clima que el de las últimas 24 horas y esto permitió que más o menos unas 200 personas trabajaran en las labores de búsqueda y de rescate del vigilante Javier Velilla, que permanece todavía desaparecido. Se confirma también que siguen siendo 46 las familias afectadas por esta avalancha que ocasionó las fuertes lluvias de hace un par de días. Precisamente familias que en este momento se encuentran en condiciones muy difíciles a raíz de todo lo que ha sucedido con las fuertes lluvias en Bogotá y en Cundinamarca en las últimas horas.
Con balde en mano, la familia Cortés trata de recuperar lo poco que les dejó la emergencia del pasado sábado. Dicen que el momento fue triste y más cuando sus vecinos les avisaron que la casa fue sepultada por el barro. Se perdió prácticamente todo, como se pueden dar de cuenta. Los bomberos cuando entraron pues les llegaba el agua casi a nivel de las rodillas. Se perdieron electrodomésticos, los closets, las camas, prácticamente todo. Pues estamos acá tratando de organizar a ver qué es lo que más puede salvar. Dicen que el momento fue triste y más cuando sus vecinos les avisaron que la casa fue sepultada por el barro. Y nos empezaron a llamar que por favor viniéramos rápido, que tratáramos de tener calma porque sí estaba todo muy feo, o sea, se veía terrible todo. Hemos estado concentrados en remover escombros, en talar árboles que generan riesgo. Además, les ha tocado dormir en casas cercanas. Gracias a la comunidad nos han abierto las puertas, pues acá somos muy unidos, entonces nos han brindado pues las puertas para quedarnos allá a descansar. La verdad uno no espera que estas cosas le pasen a uno, pues uno lo ve por televisión y piensa... No, realmente no dimensiona cómo es. Los Cortés dicen que harán hasta lo imposible por recuperar su casa y que no se irán del lugar. Ya regresamos. Uno de los placeres que más disfrutamos es el de probar lo mejor de los productos gastronómicos. En San José de Cúcuta, tierra de sabores, de sazón y de mucha tradición, se elaboran diferentes recetas para el deleite de propios y extraños. Una de esas tradiciones es la de preparar los más ricos pasteles con diversidad de relleno y acompañantes. Es en su elaboración donde cobra protagonismo Tomasa, la rica masa, como principal ingrediente que brinda sabor y crocancia únicos. Tomasa la rica masa es una empresa cucuteña, fundada por gente emprendedora y visionaria que encontró en su gusto por los sabores de la región la receta perfecta para elaborar un producto de alta demanda, la masa prefabricada para la elaboración de pasteles y de muchas más recetas. Continúan desarrollándose con éxito. Hoy los saludamos desde la comuna número 6, en donde hemos avanzado con obras de acueducto y alcantarillado, obras de ampliación y reposición para más de 55 barrios de esta comuna, con una inversión de más de 45.000 millones de pesos. Veamos. Con nuestro programa Obras Capital continuamos contribuyendo al progreso y desarrollo de nuestra ciudad, mejorando la calidad de vida de muchas familias en cada una de las 10 comunas de Cúcuta. Hoy continuaremos con la comuna número 6, en donde se han invertido más de 45.000 millones de pesos en mega obras de ampliación y reposición de redes de acueducto y alcantarillado, beneficiando a los habitantes de 55 barrios de esta zona, como 8 de diciembre, 6 de mayo, Las Américas, Aeropuerto, El Salado, García Herreros, entre otros. De esta manera, seguiremos contándoles mucho más de nuestras obras capital.
recién hecho con información veraz. El primer café de la mañana. Mientras los estudiantes de la Universidad de Virginia celebraban una vigilia por la muerte de 3 de sus compañeros de estudios asesinados a tiros el domingo, la policía consiguió detener al presunto pistolero de 22 años, estudiante de la propia universidad. Las víctimas, 3 jugadores de fútbol americano del equipo de la Universidad de Virginia, fueron asesinadas en el campus principal en Charlottesville cuando volvían en autobús de una excursión a Washington. Jeff Bezos aseguró que donará la mayor parte de su fortuna a obras de caridad durante su vida. Así lo afirmó el lunes en una entrevista. Es la primera vez que el fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo hace este compromiso en público. Según Bloomberg, Bezos, de 58 años, tiene una fortuna de unos $124,000 millones, la cuarta mayor del planeta. Además de Amazon, Bezos es propietario de The Washington Post, de la firma espacial Blue Origin y de Bezos Earth Fund, un fondo para el cuidado del planeta que lanzó en 2020 y al cual dotó de $10,000 millones. La llegada de Gustavo Méndez a Nueva York fue auspiciada por un político republicano. Uno de los gobernadores de los estados del sur le compró un billete de bus que lo llevó al este, a la ciudad que se ha convertido en uno de los núcleos de la migración latinoamericana a Estados Unidos. Es sabido que era tan duro la selva, o aparte de la selva es enfrentarse a los demás países. Las limitaciones que te ponen, que tuvimos en Nicaragua, que tuvimos en Honduras, en Guatemala. La historia de Gustavo es similar a la de más de 17,000 personas que han llegado en los últimos 6 meses a Nueva York, provenientes especialmente de países centroamericanos y de Venezuela. Sumida en una crisis migratoria, la urbe se enfrenta a la amenaza de desbordar su sistema de refugio. Antes de este gran aumento de solicitantes de asilo, solía haber un periodo de espera de entre 8 meses y 2 años. Preveo que con la mayor llegada de solicitantes de asilo al menos se doblará. La ciudad, liderada por el demócrata Eric Adams, tuvo que anunciar el estado de emergencia en octubre. Y el domingo, la Oficina de Presupuesto Independiente de Nueva York aseguró que sus gastos anuales para brindar refugio, educación y atención médica a los solicitantes de asilo se estiman en $600 millones. Unas cifras que, según el informe, no estaban presupuestadas previamente y que necesitarían de mayores recursos federales y estatales para poder enfrentar la masiva migración. El dólar sigue por las nubes mientras el mundo intenta ajustarse a la alta inflación animada, entre otras cosas, por la guerra de Ucrania. La volatilidad de la divisa continuará hasta el próximo año, afectando los bolsillos de la ciudadanía y con graves impactos en América Latina. Vamos al análisis de este tema y para ello nos acompaña José Luis de la Cruz. Él es director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y del Crecimiento Económico. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y sabemos que en el fortalecimiento del dólar está relacionado con la lucha contra la inflación que emprenden los bancos centrales del mundo, subiendo los tipos de interés. Tomando en cuenta que el dólar es la moneda referente en el planeta, según un estudio del Fondo Monetario Internacional, el 40% de las transacciones mundiales son en dólares sin importar si involucran a Estados Unidos. Aquí le pregunto yo, ¿esto es bueno para Estados Unidos pero malo para el resto de los países y sus divisas y por qué? Bueno, yo creo que ya tenemos como referencia un elemento que ocurrió en la década de los 80 del siglo pasado, en donde el aumento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y en aquel momento del Banco Central de Inglaterra ocasionaron agravaron una recesión en América Latina, por ejemplo. Y en este sentido las cosas no han cambiado mucho, por el contrario. La globalización y la integración financiera han permitido que algunos de estos efectos se transmitan de manera más rápida. En ese aspecto, el que tengamos incrementos sucesivos y una perspectiva de que la política monetaria de Estados Unidos se va a mantener rígida, es decir, que van a seguir intentando controlar la inflación y evitando que
las burbujas financieras que se formaron en todo el mundo y particularmente en su mercado sigan creciendo, pues básicamente lo que nos genera es una expectativa que para América Latina y en general para el resto del mundo esos efectos van a seguir presentes y los bancos centrales de cada país tendrán también que seguir endureciendo su política monetaria. Mire, teniendo en cuenta que el resto de bancos centrales del mundo también están subiendo los tipos de interés más allá de la fortaleza del dólar, esta crisis dejó al descubierto la debilidad del resto de las monedas. Podría mencionar casos como el yen japonés, que ha caído pese a las intervenciones del Banco Central, el euro y la libra. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que lo que estamos observando es que en épocas de incertidumbre, el dólar y la economía de Estados Unidos sigue viéndose como una reserva de valor, es decir, como un lugar a donde sobre todo las inversiones más especulativas tienden a refugiarse muy rápidamente. En segunda instancia, coincido con su punto de vista, al final del día también esto muestra que otras economías que tradicionalmente también han sido refugio de valor durante las últimas décadas, la Unión Europea, Japón, también en estos momentos por sus características particulares, particularmente en Europa, por la expectativa de una recesión y de restricciones muy importantes en materia energética por el problema en Ucrania, pues dejan de tener esa característica que les había distinguido durante los últimos lustros y al final del día los capitales salen de allá porque ven que hay alta volatilidad, incertidumbre, perspectivas de que la economía no va a marchar bien y entonces están yendo a Estados Unidos y en algún momento a algunas economías emergentes que están ofreciendo altos intereses en estos momentos en donde los mercados financieros no lo están haciendo, no están ofreciendo grandes rendimientos. Muy bien, José Luis, se une a nuestra entrevista Jorge Hurtado, que es el periodista llamado a hablar de economía en el canal. Y pues Jorge, siga usted por favor con sus preguntas. Buen día, José Luis. Bueno, básicamente le quería preguntar sobre, en el contexto del G20 que se va a realizar, sabemos que la fortaleza del dólar afecta el tema de la deuda para muchos países sobre todo. Y en el caso particular de América Latina puedo mencionar el caso de Argentina y su deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿El dólar fuerte estaría agravando esta crisis de deuda para los países y qué alternativa tienen? Bueno, yo creo que ahorita tenemos que analizar la situación que se vive a nivel global y particularmente en América Latina, en el caso de Argentina, con la fortaleza del dólar efectivamente, pero también teniendo en consideración que eso está muy vinculado a cómo se están moviendo las tasas de interés y que al final de cuentas también tiene que ver con la situación económica particular de comercio exterior, por ejemplo, es decir, cómo está la balanza comercial, la balanza de cuenta corriente de todas estas naciones y de todas estas regiones del mundo. Y entonces efectivamente lo que vamos a estar observando es que este dólar fuerte lo que está reflejando es la debilidad que existe de forma sistémica en la economía global, cómo algunas zonas son percibidas con mayor riesgo, cómo las economías que están enfrentando alta inflación, pues evidentemente lo que están enfrentando son expectativas de que la política monetaria se va a endurecer más. ¿Y esto qué significa? Que al final del día lo que veremos es de que su economía se va a frenar. Esto implica posibilidades de recesión en aquellos países que evidentemente ahuyentan a los capitales, fortalecen al dólar y de alguna manera también pues esto implica una mayor debilidad de ciertas economías y de ciertas monedas. Y en este contexto, José Luis, en los últimos meses hemos visto una volatilidad, sobre todo en las monedas de países como Colombia, Chile y Argentina. ¿Esta situación podría continuar en los próximos meses, tomando en cuenta que la mayoría de organismos y analistas prevén esta desaceleración que usted mencionaba y también que la Fed va a continuar evidentemente subiendo sus tipos de interés? Bueno, yo creo que hay tres aspectos esenciales aquí. Uno es el mundo está viviendo un cambio estructural. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de los beneficios que recibieron los países en América del Sur estaban atribuidos en el corto plazo a un muy buen desempeño que tuvieron los precios de las famosas materias primas, de los commodities. Eso permitió una entrada importante de capitales que en algunos casos ocasionó una apreciación de sus monedas. Pero en estos momentos en donde hay una desaceleración, en donde el precio de los commodities viene a la baja, pues evidentemente eso está llevando al lado opuesto la evolución de las monedas.
En segunda instancia, es de que los principales socios comerciales de algunas de las naciones de América del Sur son o la Unión Europea, particularmente, por ejemplo, en el caso de Brasil, por ejemplo, Alemania, o también países asiáticos que están viviendo una reconfiguración de su economía, por ejemplo, el caso de Japón que se mencionaba al inicio. Eso también está afectando la perspectiva. Y en tercera instancia, la evolución interna de la economía, en donde lo que se está previendo es de que exista en algunos casos desaceleración, en algunos, como en el caso de Chile, una posible recesión, y entonces eso, desde mi punto de vista, va a mantenerse en el futuro, junto con lo que ya también platicábamos, el hecho de que a nivel global la perspectiva sobre la Reserva Federal es de que va a mantener una política monetaria muy dura. Muy bien, y entonces, ¿cuáles son los sectores que sí se benefician por la subida del dólar en América Latina? Bueno, yo creo que esta es una oportunidad para el fortalecimiento de las exportaciones, es decir, en aquellos países en donde se tenga una capacidad exportadora, ya no nada más de materias primas, sino de sectores de mayor valor agregado, en donde la manufactura es evidentemente la columna vertebral. Hoy por eso la mayor parte del mundo está aplicando estrategias muy audaces de política industrial. Y hablamos desde Europa, hablamos del este de Asia y también en la propia América Latina. Entonces, yo creo que es el momento en donde se puede reimpulsar la exportación de una variedad de productos altamente industrializados. ¿Cuáles pueden ser estos? Maquinaria, equipo eléctrico, electrónico, los propios textiles, pero ya con mayor capacidad transformadora. En segunda instancia, me parece que esto va a llevarnos a una regionalización, es decir, a buscar oportunidades más cerca de cada país y evidentemente el mercado interno. Es decir, cuando nuestra moneda pierde fuerza frente al dólar, sale más caro importar, y entonces eso lo que debe estar promoviendo es fortalecer la capacidad productiva para atender las necesidades del mercado interno a menores costos que lo que implica importar con un dólar más caro. Я с дочкой хочу, чтобы его послать. Estamos en Gerson y, como pueden ver y escuchar, la artillería ucraniana golpea las posiciones rusas que están a tan solo 2 kilómetros. Es una sensación extraña porque la gente quiere celebrar, están saliendo a la calle por primera vez en más de 8 meses. Durante la ocupación rusa la gente tenía miedo a salir a la calle y ahora salen con alegría, pero es curioso porque estamos en una ciudad que es la línea cero de la guerra, es el frente, y por eso oímos todo el rato el ruido de la artillería ucraniana. Estamos en la plaza principal frente al edificio de la administración regional y han mantenido cosas curiosas como las primeras banderas que colocaron vecinos aquí antes de que entraran las tropas ucranianas. Por ejemplo, una bandera de la Unión Europea, que se hizo célebre el momento en el que la colocaban junto a la ucraniana. Y si veis aquí a muchas personas es porque las autoridades han colocado una antena de telefonía y también teóricamente hay conexión wifi que no acaba de funcionar, pero bueno, la gente puede ir tirando en una ciudad en la que no hay teléfono, no hay electricidad, no hay agua. Los rusos sabotearon el suministro de estos recursos justo antes de la retirada. Маю честь сьогодні бути разом з вами на нашій рідній українській Херсонщині. І від цього навіть зараз тепло, незважаючи на погоду, дуже тепло. Тепло на серці, на душі. Я хочу подякувати вам, вашим близьким, за те, що ви у нас такі є, за те, що ви повертаєте в Україну Херсонщину, або навпаки ми повертаємо Україну на Херсонщину, повертаємо наші Збройні Сили, повертаємо нашу державу, повертаємо наш прапор. Це дуже важливо. Було не так приємно, коли бачив, скільки розстріляних домівок, розстріляних звичайних
звичайних кафе, це те, що наробила Російська Федерація в нашій державі. Показала всьому світу, що вона може вбивати, але ви, вся Україна, наші Збройні Сили, наша Нацгвардія, наші розвідники показали, що вбити Україну неможливо. Я хотів би зараз, якщо ви не проти, вшанувати пам'ять тих, кого ми втратили на цьому важливому, героїчному шляху відновлення нашого суверенітету, вшанувати пам'ять хвилиною мовчання.